Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual. En este video vamos a tratar el tema de flexión en vigas. Ahora, se nos dan estas dos vigas en donde tenemos una apoyada sobre la otra y la primera posee una carga distribuida y nos piden averiguar cuánto va a ser la deflexión del punto B y del punto D. Para ello nos dan un perfil de viga W410 por 38.8 y este perfil de viga podemos obtener cuál es nuestro momento de inercia de datos de tablas de perfiles de viga. En este caso, este dato lo obtuve del libro BIR de la sexta edición y tiene un valor de 125 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ahora, para poder dar solución a este problema, lo primero que vamos a hacer es un análisis estático de lo que está sucediendo. Para el caso de la viga de arriba, que es la AC, tenemos una carga distribuida y tenemos dos soportes A y C, que sabemos que ambos van a generarme una fuerza normal hacia arriba, y cuando analizamos cargas distribuidas en un análisis estático, se ve nada más como la carga central o la carga del centroide, que en este caso sería Q por L. Por lo tanto, al ser una viga con cargas simétricas, sabemos que tanto la carga A como la carga C van a tener un valor de QL medios. Y luego, para el caso de la viga DE, tenemos que por acción-reacción, del punto C con el punto D, vamos a tener una carga o una fuerza de QL medios hacia abajo, y por lo tanto en la pared se debe generar una fuerza de QL medios hacia arriba. Y también vamos a presentar un momento para estabilizar, pero el valor de este momento no nos interesa. Ahora, una vez que despejamos esta reacción, que es igual a QL medios, vamos a obtener que tiene un valor de 66 kilonewtons. Sin embargo, como verán durante el video, yo tiendo a trabajar mucho con variables en vez de con valores obtenidos. Por lo tanto, el valor de R va a aparecer muy constantemente. Ahora, procedemos a hacer los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Y nada más, como siempre, recordamos que se hacen cortes a lo largo, se analiza por lo general de izquierda a derecha y se usa siempre la configuración de V hacia abajo y momento sentido antihorario. Con esto obtenemos los siguientes diagramas. Nuevamente, al no ser el tema de interés, no voy a profundizar mucho cómo los obtuvimos. Sin embargo, estos deberían ser los diagramas que se obtienen al analizar la viga AC, que es una fuerza inicial de 66 hacia arriba y luego, por ser una carga distribuida, comienza a bajar linealmente hasta un valor de menos 66 kilonewtons. Luego, como son triángulos, se sabe que primero hay una área positiva y una área negativa, por lo tanto estaríamos esperando una ecuación cuadrática que sube, tiene su punto máximo a la mitad de la viga y comienza a bajar. Este sería nuestro diagrama de momento flector. Lo importante aquí es obtener cuáles son las ecuaciones, no tanto el dibujo del diagrama en sí. Por lo tanto, para nuestra fuerza cortante, sabemos que V va a ser igual a R menos Q por X. Integramos y obtenemos que el momento es R por X menos Q por X cuadrado medios más un momento inicial que en este caso es igual a 0. Cualquier duda pueden revisar la sección de varios libros para ver cómo se obtienen estas fórmulas, pero nada más recordamos que mi ecuación de V proviene de integrar la carga distribuida. Ahora, para las ecuaciones tanto del ángulo como la deflexión de la viga, vamos a integrar la ecuación del momento. Para el caso del ángulo tenemos que I por el ángulo que se tenga va a ser igual a R por X al cuadrado medios menos Q por X al cubo sextos más una constante C1 que después vamos a despejar. Y luego EI por la deformación, aquí es un pequeño error, más adelante lo voy a corregir, es igual a R por X al cubo sextos menos Q por X a la 4 sobre 24 más C1 por X más C2.
Y ahora lo que vamos a analizar es como si esta primera viga, bueno, la viga de abajo no existiera. Es decir, vamos a tomar como si esta viga de arriba fuera la única que se presenta o estuviese pegada al suelo, por así decirlo. Por lo tanto, la deflexión en A y en C va a ser igual a 0. Por lo tanto, en x igual a 0, mi altura va a ser igual a 0, puesto que mi punto A está empotrado al piso. Y por lo tanto, mi constante CO2 es igual a 0. Y luego, en x igual a 4.4, la altura va a volver a ser nuevamente 0, puesto que, como dije antes, ahora C no está pegado a una viga, sino que está pegado al suelo. Porque esta es la suposición que estamos haciendo para analizar solo esta viga. Por lo tanto, procedemos a despejar la ecuación de deflexión en altura con un valor de x en 4.4 y la igualamos a 0. De hacer este despeje, vamos a obtener que CI por 4.4 es igual a 30 kN por 4.4 a la 4 sobre 24 menos 66 por 4.4 elevado a la 3 sobre 6. El valor que nos da lo multiplicamos por 1000 para corregir el factor de que lo estamos usando por kilonewtons, y con esto obtenemos que entonces mi constante C1 tiene que ser igual a menos 106.480. Ya con este valor podemos proceder a despejar cuánto sería la deflexión que sufre mi punto B, que es los primeros que me interesa. Aquí simplemente despejamos ahora la ecuación de la ecuación de deflexión, ya sabiendo este valor de C1, y la vamos a sustituir en x igual a 2.2. Con esto nos da que la deflexión en el punto B va a ser igual a 5,856 por 10 a la menos 3 metros. Aquí hay un error, en vez de ser milímetros debería estar metros. Nada más recordando que para el valor de E vamos a utilizar 200 gigapascales y para la inercia 125 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Repito, este valor que se obtuvo de menos 5,856 por 10 a la menos 3 está expresado en metros, no en milímetros. Aquí nada más quiero hacer énfasis en algo, como una recomendación: cuando se despejen estas ecuaciones, lo más conveniente es usar todo en unidades base del sistema internacional, es decir, kilogramos, metros, segundos, metros a la 4, etc. Ahora vamos a proceder a hacer el diagrama para la barra de E o la viga 2. Este es un diagrama más simple. Para el caso de la fuerza cortante, nada más se va a tener un rectángulo en magnitud negativa, y antes de ese rectángulo la fuerza interna va a ser igual a 0, que es hasta el punto D. Y luego, si se integra esta ecuación, lo que se obtiene es igual un momento flector igual a 0 hasta el punto D, y luego comienza a decrecer linealmente. Con esto sabemos que la ecuación del momento 2 en esta sección donde sí hay momento va a ser igual a menos r por x. Con esto procedemos nuevamente a encontrar las ecuaciones que van a regir esta sección de la viga. Aquí nada más recuerdo que para obtener estas ecuaciones lo que se debe hacer es comenzar a integrar a partir de la ecuación del momento, y siempre recordar que se van a obtener varias constantes C1 o K o M o como se les quiera decir, que son propias de la integración,
Y aquí en algunas literaturas se utiliza la deflexión o la altura que se va a tener la viga como V o incluso como Y. Muy bien, ahora con estas dos ecuaciones, lo que va a pasar es lo siguiente. Si se analiza el ángulo en x igual a 2.2, este nos da que va a ser igual a 0, puesto que la viga se encuentra empotrada en una pared, y en una pared tanto el ángulo como la altura con que inicia tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejando la ecuación de ángulo, nos da un valor de C1 de 159,720. Y luego, en x de 2,2, para la ecuación de deflexión, la altura tiene que ser igual a 0. Entonces, con este valor de C1 obtenido y el de C2, con este valor de C1 se procede a despejar el valor de C2, que aquí ya lo apunté. Lo último que falta hacer es calcular tanto la altura como el ángulo en el punto D, es decir, para x igual a 0. Ya vamos a ver por qué se calcula para x igual a 0. Esto nos dan valores de una altura de 9,37 milímetros hacia abajo y un ángulo de 6,389 por 10 a la menos 3 radianes. Estos ángulos que se obtienen de estas ecuaciones siempre están en radianes. Ahora, vamos a recapitular y vamos a volver a dibujar nuestro sistema original, que luce más o menos de esta manera. Lo que va a pasar para el punto D es que esta viga comienza a decrecer hasta este punto con la altura que obtuvimos de las ecuaciones para la viga 2, y luego a partir de ahí hacia el punto D, esta inclinación viene dada por una relación de ángulos, que sería mi hipotenusa o mi distancia por la tangente del ángulo, pero como estos ángulos son tan pequeños, se toma como que esta deflexión hacia abajo va a ser el ángulo por la longitud. Por lo tanto, la deflexión total que sufre mi punto D sería la deflexión que sufre la mitad de esa viga, que son 9,37 milímetros, más este ángulo que obtuvimos de 6,389 por 10 a la menos 3 por 2,2 metros. Con esto nos da una deflexión de 23,43 milímetros hacia abajo para el punto D. Y luego para el punto B, sabemos que entre la viga DE hay una pequeña caída. Y como vamos a considerar primero que esta viga arriba queda, por decirlo así, uniforme, no se deflexiona, cuando se caiga en este punto una cierta distancia, la viga se va a inclinar. Una distancia YD. Por lo tanto, en este punto B, podemos decir que hay una inclinación debido a la inclinación de la viga de abajo más la deflexión que sufre la viga en sí. La inclinación que se da por la viga de abajo se obtiene de una relación de triángulos. Como está a la mitad, va a ser la mitad de lo que cayó la viga, es decir, la mitad de los 9,37 milímetros. Y a eso se le suma lo que cae debido a la deflexión propia de la viga. Por lo tanto, la deflexión total en mi punto B va a ser igual a la deflexión que obtuvimos para B, más la mitad de la deflexión que tuvimos en la viga 2. Con esto nos da una deflexión total de 10,54 milímetros. Con esto queda la tutoría concluida y espero que les haya sido de provecho.